ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, antes también una efeméride que se me olvidó comentar, la de hoy. Y es que, pues lo que tiene la iglesia, acuérdense que se mide en años, en siglos y no en años. Fue en 1998, en un día como hoy, cuando Juan Pablo II le pide perdón a la comunidad judía mundial por el silencio de los católicos y de la propia iglesia durante el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues ya saben, 50 años en la historia de la Iglesia Católica son un pestañeo. ¿De los 2018? Sí, de 98 al 45, nada, 50 años no, fuman en pipa. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, para recordarle a nuestra audiencia, hoy, viernes 16 de marzo, y ya el cuerpo sabe. Ya el cuerpo sabe, desde anoche lo sabe. Está preparándose para eso. Nada más le quiero hacer un comentario frente a uno de los aniversarios de hoy, la firma de la votación de los tratados Torrijos-Carter. Le cuento que ese día, esa votación se conoce en Panamá como a las 7 de la noche. Sí. Había la instrucción del gobierno, bajo la dirección de Omar Torrijos, que todos estuviéramos pendientes de eso y estuviéramos pendientes, pasara lo que pasara, de la intervención que Rómulo Escobar Betancur iba a hacer, inmediatamente terminara la votación. La votación termina y dentro de esa votación De Concini presenta una enmienda que ninguno de los que estábamos en Panamá entendíamos. Pero a las 7 y algo aparece don Rómulo Escobar Betancur con su elocuencia y su firmeza de siempre y arranca diciendo que lo aprobado en el Senado de los Estados Unidos es potable. Y explica algunas razones que no se vinculaba mucho con eso, porque la enmienda de Concini no era potable. Posterior a eso, nuestro embajador en los Estados Unidos, Gabriel Lewis Galindo, llama al general Torrijos y le dice que lo que ha hecho el Senado viola lo que teníamos pactado. Y se produce una reunión y una llamada del presidente Carter a Torrijos y una reunión entre el presidente Carter y Gabriel Lewis Galindo, en donde el presidente Carter, en su compromiso moral que tenía con Panamá, envía al Senado una carta para rectificar, y la carta de Carter se convierte en parte de los tratados, en donde se replantea este problema de la enmienda de Concini. Y por eso cuando el presidente Carter viene a Panamá, dice que el tratado neutral, como efectivamente tiene, no le da ninguna facultad a los Estados Unidos para intervenir unilateralmente en Panamá. Pero ¿por qué Rómulo dijo que era potable? No se va a saber sino cuando el general Torrijos le da unas declaraciones a Barbara Walters aquí en Panamá, en un evento que se hizo en Panamá cuando Carter vino, en donde el general Torrijos le revela que si el Senado de los Estados Unidos no hubiera aprobado, 500 hombres de nuestras fuerzas públicas, la Guardia Nacional, estaban dentro del canal y tenían instrucciones de volarlo. El mundo se estremeció por lo que dijo Omar Torrijos, y esa fue la noticia de ese momento. Esa es parte de esa historia importante. Es que ustedes deben saber lo que pasó. El colonialismo era tan humillante. Sí, es que no es tan humillante. Bueno, esas cosas debieran contarse, para que nuestros jóvenes sepan cómo fue que se hizo esto. Esto no fue tan cosa de soplar y hacer botella. Muchos panameños y panameñas murieron a lo largo de esta historia. Esto no fue una lucha de Torrijos solamente y de su veneración. No, esta es una lucha de alpinismo generacional, donde todos los hombres, mujeres, maestros, profesores, intelectuales, cantores, artistas, poetas, poetisas, hicieron lo propio para conseguir la libertad y sacar el colonialismo. Bueno, le cuento ahora lo que está pasando en el mundo rápidamente. El Congreso peruano admitió la propuesta de debatir y votar. PPK. La posición de declarar en vacancia la presidencia de Perú y particularmente al presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Le contaba ayer que el vicepresidente ya dijo que si lo votan, él se queda. Con 87 votos, que es exactamente lo que se necesita para la votación que vendrá la próxima semana, se aprobó la aceptación de eso. Solo 30, 15 abstenciones y 15 en contra, que es la mayoría. Es lo único voto que tiene. Los 15 votos es los únicos diputados que tiene el presidente. Sí. En Panamá son 19, allá son 15. No, son 15.
Esto se va a votar probablemente la próxima semana. El presidente PPK tiene un día para explicar con sus abogados y de hacer sus descargos. Habrá una votación la próxima semana y sabremos si él queda en el poder o no. Lo cierto es que Perú no tiene mando político. Y ese es el caos que existe allá. Mire lo que está pasando allá para que reflexionemos. Mientras, este domingo se van a dar las elecciones en Rusia, en de todo pareciera indicar que el presidente Putin debiera ganar con una gran mayoría. Lo que ha pasado es que ha habido un ataque tan violento contra Putin que es probable que, y la intención de eso, es deslucir la votación y que además de esta votación, recuerde que dentro de unos 2 meses y algo estarán el Mundial en Rusia y Rusia acaparará la atención del mundo, porque el Mundial es de los deportes que más audiencia tiene en el planeta Tierra. Ahí no hay béisbol, no hay nada, es el Mundial, es el fútbol lo que capta la atención del mundo y el mejor representado en este tipo de certámenes, después de los Juegos Olímpicos. Bueno, esta campaña coincide, hay una coincidencia de todas estas cosas y usted saque sus propias conclusiones. Creo que el presidente Putin o lo hace esta noche o lo hará el lunes o martes, va a tomar medidas contra Inglaterra. Contra Inglaterra, exactamente. No tengan la menor duda de eso y eso va a incrementar la confrontación internacional que ya está tensa. Los Estados Unidos sumó ayer a Francia y a Alemania a un comunicado conjunto para decir que probablemente lo más seguro es que Rusia esté involucrado, pero piden que Rusia pruebe que eso no es así. Y Rusia está diciendo, usted quiere que pruebe, dame el químico que mató o que envenenó y yo te puedo decir si ese es. Pero no le han entregado ninguna prueba, pero ya el mundo lo ha condenado. Así estamos en esa teoría, ¿se acuerda? De hacer a la gente culpable mediáticamente y después... Hasta que prueben su inocencia. Hasta que usted pruebe su inocencia. Mientras, en los Estados Unidos, el presidente Trump sigue atrapado entre las guerras políticas y las guerras familiares y sexuales. Bueno, su hijo ayer le presentaron ya al... Vanessa Trump, la esposa de Donald Trump, hijo, no del Donald Trump presidente, y él también llenaron una solicitud de divorcio. Esto es un problema familiar que tiene la tracción, pero ahora dice el abogado de la señora Stormy, la tormenta esta, la bomba esta, que hay más de 4 mujeres que estarían dispuestas a hacer las mismas acusaciones contra el presidente Trump que esta tormenta. Y además sigue el caos en la Casa Blanca y ahora se rumora que nuevos cambios se van a producir y el presidente está alineando, digamos, un equipo ahora de ultraderecha, afín a sus pensamientos, y esto puede traer más inestabilidad porque hay poca credibilidad. El señor Tillerson, ¿se acuerda? Estuvo por América Latina. Y entonces ahora los presidentes que lo recibieron se estarán preguntando que vamos a creer que lo que nos dijo él sí lo votaron. Y lo votaron por Twitter. Por Twitter. Sí, que no hay. Mientras la guerra comercial toma su calor, Europa prepara medidas contraofensivas. Se supone que la próxima semana el presidente Trump debiera ponerla en efecto, inmediatamente se ponga en efecto, van a haber contramedidas de Europa, de China, y se rumora que esta semana el presidente de los Estados Unidos estará tomando medidas comerciales contra la República Popular China. Hacia el mundo, de complejo y de rico en oportunidades. Ahora, cuando a la vuelta veamos cómo está nuestro pequeño mundo, que es el que más nos importa, sí, que es nuestro país. Así es, Katy Dolande, porque pues fallo de la Corte Suprema de Justicia, pues declarando que suspendiendo la orden de detención al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los indultos, y su equipo legal presenta en Atlanta la sustentación para que se le dé su fianza. Sí, Fernando, estimado televidente, uno de los temas que ha dominado la agenda informativa de este país por casi 4 años, sí, es el caso Martinelli. Y ahora me llama mucho la atención que hay algunos periódicos que han ignorado esta noticia. Me llama la atención
no porque me extrañe, sino porque no hay la menor duda que lo que pasó ayer era la noticia de Panamá. Fíjese que en los medios de los Estados Unidos, cuando el presidente Trump gana un round, sale en primera plana porque eso es noticia. Y creo que esto que pasó es noticia. Pero déjeme ponérselo con precisión, qué fue lo que pasó, para que usted tenga todos los elementos y pueda hacer sus juicios de qué es lo que está ocurriendo, porque cuando ocurren eventos que favorecen a alguien en la que usted está en contra, usted piensa que la Corte está vendida. No sé, porque cuando lo hace y satisface sus intereses, la Corte está bien. ¿Qué ocurre? Este es el caso, Fernando y estimados televidentes, el caso que tiene que ver fundamentalmente con los indultos, en la que se levantó un proceso contra Ricardo Martinelli por los indultos con la intención de llevarlo a juicio por eso. El 30 de enero de este año, la Corte Suprema de Justicia, en una reunión, decretó la prescripción de la pena de prisión establecida por el delito de abuso de autoridad contemplado en el artículo 355 del Código Penal, panameño. Por este caso de los pinchazos. Pero simultáneamente a decretar la prescripción de ese caso, de la prescripción de la pena de detención, mantiene vigente la pena de 10 multas. A mí ese fallo me llamó la atención porque como la Corte decide una cosa, que es la pena de prisión, la declara prescrita, sin embargo mantiene otra pena. Es una dualidad para mí muy difícil de comprender. Pero bueno, eso fue lo que la Corte decidió. Ayer, el Pleno de la Corte, en consideración a esta realidad jurídica, acuérdense que ya había decidido esto, en consideración a esta realidad jurídica, la Corte decide, en una votación en la que hubo en la primera hubo 4 salvamentos de votos, Alonso, Russo, Sedalice y Hernández León, en la primera, esta que le estoy contando, en la que hubo esta dualidad. Pero ayer, la decisión fue levantada con el voto de todos los magistrados. Hubo 4 concurrentes que sostienen que debió archivarse al estar prescrito y uno razonado del magistrado Mejía. La orden de detención emitida por el Pleno, quien es el único competente para ordenar medidas cautelares en contra del diputado, fue levantada. Como consecuencia de no existir la pena de detención, entonces la orden de extradición queda cancelada. Eso fue lo que pasó ayer. Acuérdense que habían 2 delitos, por la cual fue pedido Ricardo Martinelli en extradición, el delito de las escuchas telefónicas. Y que se le había pedido extradición y se había declarado reo en rebeldía también, ahora la Corte dice que eso venció como consecuencia, elimina la pena de prisión y no se puede pedir la extradición. Quiere decir que Ricardo Martinelli en los Estados Unidos, el proceso de extradición es por un solo delito, que es el delito que tiene que ver con los pinchazos telefónicos. Fíjense que me llama la atención que los magistrados nombrados por el presidente Varela en 2 ocasiones han coincidido con la defensa de Ricardo Martinelli. La decisión de ayer implicaría que este proceso puede seguir, pero es muy difícil que este proceso pueda seguir porque ya hay un delito calificado allí, establecido por el artículo 355, y ello muy poco probable que este proceso pueda seguir, pero hipotéticamente podría seguir. El hecho es que por ese delito ya no hay, la orden de detención prescribió en el tiempo y ahora no hay forma de pedir extradición porque no se cumple ese requisito. ¿Eso qué significa? Eso significa una victoria jurídica del equipo de Ricardo Martinelli. Y segundo,
significa que la extradición está basada en un solo delito. Y si usted revisa la pena del delito por escuchas, se va a dar cuenta que esa pena no tiene la magnitud para haber pedido una extradición. Y ya los abogados de Ricardo Martinelli presentaron ante la Corte de Atlanta su petición para que se mantenga la fianza y él pueda salir y seguir en ese proceso. La fianza, lo que está pidiéndose es la fianza, que se le otorgue la fianza para que salga de prisión y pueda seguir en este proceso de extradición. Pero si él fuera extraditado de los Estados Unidos para Panamá, tendría que venir por un solo caso. Y solo puede ser juzgado por ese caso, que es el caso de los pinchazos telefónicos. Pero que hay otra cantidad de procesos que a lo largo han venido dejándose sin poder seguir, porque no existe en las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia razón para seguir investigando a Ricardo Martinelli. No hay evidencias. Está el caso de la comida deshidratada, hay otros casos, y no hay evidencias. El único caso que ha llegado a tener este nivel es el caso de los pinchazos telefónicos, y yo les sugiero a los medios de comunicación que se lean la legislación vigente para estos casos. Y es importante que nosotros miremos esto, porque las aguas van llegando a su propio nivel. Y con independencia de cómo usted piense de Ricardo Martinelli, si le cae bien, si le cae mal, si es su enemigo político, si usted es fanático suyo, lo que está ocurriendo ahora mismo es que la prisa como intentaron llevar tantos casos contra Ricardo Martinelli los llevó a cometer tantos errores jurídicos que entonces tiene la Corte que mirarlos, y los abogados han tenido la capacidad de ir poco a poco demostrando lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Al final del día, de lo que se trata, no es que yo lo acuse a usted, sino que el sistema tenga la capacidad de juzgarme a usted sobre la base de las pruebas materiales. Porque mucha gente hace juicios sin conocerlo. Fíjese que la Corte, el 30 de enero, tomó una decisión casi bicéfala. Igual que el magistrado Díaz hizo la acusación contra Martinelli sin imputarle. Y la Corte, en un malabarismo político, inventa una cosa que no está en la jurisdicción panameña. Por eso hay que leerse el escrito que hizo el licenciado Arboleda, en donde esa decisión de la Corte de querer acusar sin imputar viola claros preceptos del Código Procesal Penal y de los principios sobre los que descansa el sistema penal acusatorio, que es el que se usa para juzgar a los diputados, y en el caso de Ricardo Martinelli. ¿Y por qué es importante que esto se vea así? Porque nosotros tenemos que enseriar la justicia. Y si hay algún delito en la que se pueda acusar al presidente Martinelli y juzgarlo y condenarlo, tiene que ser sobre la base de un delito que exista y sobre la base del respeto a la jurisprudencia vigente en este país, que está contemplada en la Constitución de la República y en los códigos procesales de este país. Por eso es importante y trascendental lo que ocurrió ayer. Y no se trata de magistrados que puso Ricardo Martinelli, no, porque ahí hay una mezcla de magistrados. En el caso de ayer se decidió lo que tenía que decidirse. Esto estaba prescrito. De los tres, ¿sí? Presidente. De los tres, está prescrito. Yo lo puedo señalar que incluso en la gran mayoría de las auditorías que se han preparado para algunos casos en las que se ha intentado vincular, no hay ninguna vinculación a Ricardo Martinelli. Escuché al Contralor decir que sus auditorías están hechas con todo el profesionalismo y que esta última que hizo no puede haber. Fíjense lo que dice el Contralor, en una ignorancia supina de la Constitución. ¿Cómo puede haber una demanda, un recurso de inconstitucionalidad
presentado por algunos diputados contra una cosa que está bien hecha, las auditorías. Señor Contralor, es que no se trata de las auditorías, se trata de que usted no puede investigar a los diputados sin la autorización de la Corte. Eso está en la Constitución, artículo 155 de la Constitución de la República de Panamá. Es que de eso que se trata el caso. No es que usted no pueda hacer las investigaciones, pero cuando usted se presentó en la televisión con aquel char que nunca se me olvida, 70 diputados puestos arriba, usted estaba violando la Constitución. Y si no lo sabía, eso no es argumento. La ignorancia de la ley no lo excluye usted de cumplirla. Por eso que la gente que ocupa puestos públicos, y sobre todo usted, debe conocer al dedillo la Constitución. Por ejemplo, yo estoy seguro que si en la Corte, en el Ministerio Público, en los exámenes que hagan de esas auditorías que usted mandó, y usted le dejó una impresión al país que se habían robado 340 millones, y usted sabe perfectamente que eso no es así. Creo que el faltante que usted habla será de 20 millones si acaso. Pero usted dejó la impresión que era 300. No, pero es que es lo mismo que se ha dicho en todas las auditorías que se han hecho en el caso Granos, en el caso... Todos dicen 30 millones de dólares. Es que ponen por el total. No se hubiera hecho nada. Nada. Entonces, mochilas y... ¿por qué le explico esto? Porque al pedir que esto se cumpla en la ley, en el caso de Ricardo Martinelli y en el caso de todos los funcionarios de este, del presente, del pasado y los que vienen, se tiene que cumplir. Y no podemos tener auditorías forenses que no llenen los requisitos de auditoría forense, hombre. Una auditoría forense es el inicio de un proceso de investigación penal contra alguien. Y en el caso de los diputados, lo hace la Corte Suprema de Justicia, y en el caso del presidente de la República, por lo que establece la Constitución, por las normas que establece la Constitución. El presidente solo puede ser juzgado por las causas establecidas en la Constitución y por la Asamblea Nacional. Y en el caso de Ricardo Martinelli, él es juzgado en la Corte Suprema en su calidad de diputado del Parlacén. Y en este fallo de ayer, quedó evidente entonces que solo hay una sola razón por la cual están pidiendo la extradición. No hay más casos. Y los casos que están en discusión en Panamá carecen de fundamento, porque no hay pruebas que liguen a Ricardo Martinelli con eso. Yo no estoy diciendo que no hay pruebas que liguen a otra gente, pero incluso en todas las auditorías estas hay tal nivel de deficiencia que esto es peligroso. Yo creo que la Corte ayer tuvo que ser consecuente con lo que había dicho el 30 de enero. Al presentar un fallo en la que la acción penal de prisión quedó prescrita, pero no queda prescrita la de los días multa. Yo no entendí eso jurídicamente. Bueno, es igual que lo de la imputación, y 2 semanas después, con el diputado Lazarus, hacen todo lo contrario. Exactamente. Hipotéticamente podrían seguir la investigación de Ricardo Martinelli, pero yo no le veo peso a esto. Creo que la defensa de Martinelli tiene mucho más argumentos técnicos, porque esto no es un problema político. Esto es un problema técnico-jurídico. Ese es mi punto. Entonces creo que esta noticia, que es una noticia importante para el sistema, mire cómo la escondieron. Pero bueno, al final del día, con eso que estamos bregando, pero quería dejarle señalar a ustedes que la Corte Suprema de Justicia en este fallo fue consecuente ayer con lo que había dicho el 30 de enero de este año. Y como consecuencia, en el caso de los... Y fíjese, este caso comienza porque no había ningún presidente anterior a Ricardo Martinelli que haya sido juzgado por indultos. Para que sepan, a él se le montó este caso, a pesar de que otros presidentes habían hecho lo mismo, pero se concentró en Ricardo Martinelli. Pero ahora la Corte dice esto, y como consecuencia no hay extradición. Ya, esto, en este caso, el proceso podría seguir, pero hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino. Esto ha sido una victoria de la defensa de Ricardo Martinelli, pero también que esto ha sido una victoria de la justicia. Independientemente que a usted le guste o no Ricardo Martinelli, nosotros no podemos sentirnos molestos
porque la ley se cumpla. Y esto va para el Contralor. El señor Contralor ahora dice que nadie ha dicho que las auditorías no son una responsabilidad de la Contraloría, no. Es que la auditoría de las Contralorías. Y yo le pregunto al señor Contralor, ¿y qué hacían sus auditores en estas instituciones? ¿Qué hacían? ¿Por qué en las otras auditorías se pone el monto total del contrato cuando en la misma auditoría se dice que se ha cumplido? Te hablo de las mochilas, por ejemplo. El 95% se entregaron, 95, 97, un porcentaje, pero la lesión patrimonial es el total. Coja ese trompo en esa uña. Bueno, de eso le hablo después. Pero quiero hablar de 2 puntos antes de irme. Continúa la pugna entre la Asamblea y el órgano ejecutivo y parece que esto va a seguir y vienen nuevos enfrentamientos. Me pareció correcto que la empresa privada esté llamando a los partidos políticos para discutir este tema, pero estas reuniones las debe ser el presidente. ¿Por qué? Porque esta reunión de la empresa privada con los partidos políticos baja la tensión. Sí. Me pareció poco prudente del gobierno que después de llegar a un acuerdo con la gente de Colón no asistiera hoy, porque se levantó la huelga sobre el principio de que se iba a iniciar, y la negociación cuando comienzan, todo es un problema primero metodológico, pero al dejar a los dirigentes con la brocha del guindado de la brocha, lo que hace es radicalizarlo, y ojalá tomen una corrección, porque cuando uno anuncia una huelga, el fin de una huelga por una negociación, uno tiene que fortalecer a los dirigentes que van a negociar para que no queden cuestionados. Entonces me parece poco prudente que ya se había tomado una decisión, muy buena la decisión tanto del gobierno como los sectores de Colón y la mediación de la iglesia, muy buena. El diálogo siempre es mejor. Señores de gobierno y sobre todo los ministros que son novatos, en las calles pierde el país, en la mesa de negociación ganamos todos. Es un principio muy básico de la democracia. O sea, yo pienso que el gobierno debe reconsiderar y enviar un mensaje y reunirse esta tarde y el fin de semana, trabajen los fines de semana. Sí. Uno no es ministro de lunes a viernes o responsable de gobierno de lunes a viernes. Uno es responsable de un puesto público 24 horas al día, 7 días a la semana, y si no le gusta, no se meta en esto, pues. Bien. La otra semana le voy a hablar sobre el proceso electoral que se va a desarrollar y le voy a explicar la dinámica política que se ha generado con esta nueva coalición que todavía sigue siendo coyuntural entre Cambio Democrático y el PRD, pero que si se prolonga podría darse la fusión de los intereses de Cambio Democrático y PRD para una alianza presidencial. En ese camino están empujando el gobierno a las fuerzas del PRD y Cambio Democrático, a pesar de que hay muchos en ambos sectores que no lo ven bien. Pero hay un principio en la vida política y en la guerra: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ese principio básico de supervivencia, y no de principio ético, sino de supervivencia, y la política es eso, una guerra. Ese principio ha llevado a gente a hacer cosas que después se arrepienten. De manera que entramos en una fase, este mes termina la asamblea, pero a partir de que termine la Semana Santa, arranca todo el proceso político de este país y arranca el 5 de mayo los tambores de la guerra, que es el proceso electoral. De manera que hay que ser prudente en lo que estamos haciendo.